Los ETFs o fondos cotizados pueden ser una excelente opción para invertir tu dinero. Pero obviamente para empezar tenemos que saber qué son, también tenemos que saber en qué nos tenemos que fijar para saber cuáles son los mejores, conocer todos los tipos de ETFs que existen, saber dónde podemos comprarlos, entre otras cosas. Pero no te preocupes, aunque esto pueda sonar como un poco abrumador, confuso, en este video te lo voy a intentar explicar todo de la forma más sencilla para que sepas qué son los ETFs, cómo funcionan, cómo puedes invertir en ellos y si realmente vale la pena. Y para entender lo que son los ETFs, tenemos que empezar por saber lo que es una acción de una empresa. Porque sí, podemos escuchar que las acciones de Amazon subieron, que las de Tesla bajaron y así, pero quizás hay alguna persona por aquí que no sabe específicamente a lo que se refiere una acción. Entonces vamos a repasar muy rápido esto de qué es una acción para que nadie se pierda. Y va a ser muy fácil explicarlo porque una acción es básicamente un pedazo de una empresa. Si tú compras, por ejemplo, una acción de Starbucks, entonces automáticamente te vuelves dueño de una parte muy pequeña de esta empresa, pero ya eres dueño. Y como dueño de esta empresa, en este ejemplo Starbucks, si le va bien, pues tú ganas dinero y si le va mal, pues lo pierdes. Si esta empresa de la que eres dueño tiene ganancias, entonces podría ser que te paguen una parte de estas ganancias a ti en efectivo, a lo cual se le llama dividendos, o también es posible que la empresa decida no dar dividendo a los accionistas, no darles el dinero, sino más bien reinvertir en la propia empresa para abrir más sucursales, invertir en desarrollo o cualquier otra cosa, esperando que el valor de la empresa crezca y por lo mismo el valor de tu acción también suba. Que nos paguen dividendos o que reinviertan la ganancia en la empresa no es algo que decidimos nosotros, depende de cada empresa y de lo que estén buscando. Ahora, ya teniendo claro lo que es una acción, podemos hablar de lo que son los ETFs o fondos cotizados. Y es que estos ETFs o fondos cotizados básicamente son paquetes de muchas acciones. Y cómo funciona es que una empresa, también se les llama normalmente administradores, lo que hacen es comprar, digamos, las acciones individuales, te hacen tu paquete de acciones y le venden a la gente un título, que básicamente es un pedazo de este ETF. Si tú compras un título de un ETF, lo que estás haciendo es comprar como un pedacito muy pequeño de todas las acciones que están dentro de ese ETF. Ahora, no es como que los administradores empiecen a comprar cualquier acción al azar para armar sus paquetes, obviamente no. Hay diferentes tipos de ETFs. Por ejemplo, pueden ser ETFs que inviertan en un solo país, por ejemplo, MCHI, que invierte solamente en China, VMEX, que invierte solamente en México, o VOO, que invierte solamente en empresas de Estados Unidos. Pero también existen ETFs que no solamente invierten en un país en específico, sino ya en una zona. Por ejemplo, VGK invierte en la zona de Europa o AIA invierte en Asia. Incluso hay ETFs que invierten en sectores súper específicos, así como que este ETF invierte solamente en empresas farmacéuticas, este otro ETF invierte solamente en empresas de tecnología y ese otro ETF solamente en empresas del sector financiero, o sea, bancos y así. De verdad hay cientos de opciones y ahorita más adelante te voy a platicar de cómo puedes conocer más, de cómo puedes saber sus nombres, en qué invierten específicamente cada uno y todo lo que tienes que saber de los ETFs. Pero antes hay que entender una diferencia súper importante y es que existen ETFs de gestión pasiva y ETFs de gestión activa. Los ETFs de gestión activa lo que hacen es que tienen como un grupo de expertos, ahorita vas a ver por qué pongo expertos entre comillas, que estos expertos están todo el tiempo analizando acciones, viendo qué acciones comprar, qué acciones vender, intentando pues predecir a qué acciones les va a ir mejor y pues tener una mejor ganancia. Por otro lado, los ETFs de gestión pasiva lo que hacen es seguir un índice. Por ejemplo, un índice podría ser el S&P 500, que es el índice más conocido del mundo, y en él están las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, este ETF que está siguiendo al S&P 500, lo único que haría sería como un copy-paste de lo que está en el S&P 500 e invertiría en esas 500 empresas. Nada de intentar predecir a qué empresas o a qué acciones les va a ir mejor. Y es que algo muy importante aquí es que mucha gente piensa que porque hay expertos atrás intentando como escoger estas mejores inversiones, piensan que van a ganar más dinero, pero curiosamente no es así. Se ha comprobado una y otra vez con estudios, con datos, que a largo plazo es muchísimo mejor invertir en algo de gestión pasiva, o sea, básicamente invertir en ETFs que siguen índices y dejar ahí tu dinero quieto. Por eso te decía, la mayoría de expertos, entre comillas, intentan predecir el mercado, escoger las mejores acciones que van a tener un rendimiento mejor en el futuro y normalmente no lo consiguen. Por eso es mejor la gestión pasiva.
Y ahora vamos a hablar de las ventajas que tienen los ETFs. Y es que son uno de los instrumentos de inversión más utilizados y más recomendados en el mundo. Y es que realmente son una muy buena opción. La ventaja principal de los ETFs es que te dan mucha diversificación a un precio muy accesible. Dependiendo del ETF, tú podrías invertir en decenas, centenas o incluso miles de empresas al mismo tiempo. Y entonces, pues, si estás invirtiendo en 500 empresas como el S&P 500 e incluso una de esas empresas quiebra, pues a ti no te afecta tanto porque es un porcentaje súper pequeño. En cambio, si te dedicas a comprar 5 acciones individuales y una de esas quiebra, de golpe pierdes el 20% de tu dinero. Y sí, esto también aplica para el otro lado. Si a una de estas 500 empresas le va muy bien y tiene muchísimas ganancias, muchísimo crecimiento, pues tú tampoco lo vas a notar tanto. ¿Por qué? Porque de nuevo es una parte muy pequeña de este portafolio de 500 empresas. Pero esto realmente no es un problema porque si tú estás invirtiendo en ETFs, lo que quieres hacer es invertir tu dinero de una forma muy sencilla y dejarlo ahí durante mucho tiempo y obtener las ganancias en promedio de todas estas empresas, no de una en específico. Y aquí otra cosa súper importante es que aunque promedio suene como algo mediocre, todos queremos ganar más que el mercado. Acuérdate que una inversión pasiva, o sea, invertir tu dinero y dejarlo ahí a largo plazo, va a tener mejores resultados que una inversión activa, o sea, intentar adivinar a qué empresas les va a ir mejor. Entonces, pues sí, el promedio es lo mejor. A menos de que seas Warren Buffett o algún dotado de las inversiones que pueda ganarle al mercado durante 10, 15, 20 años. Que déjame decirte que yo no lo soy y aunque suene feo, pues probablemente tú tampoco. Otra ventaja enorme de los ETFs es que tienen precios bastante accesibles y cobran comisiones muy bajas. Obviamente depende del ETF, pero hay ETFs que cuestan desde $25, $100, $500, quizás los más caros. Y sí, no es exactamente como que sea poco dinero, pero hay que tener en cuenta que estás invirtiendo en decenas, centenas, miles de empresas que si tú quisieras comprar individualmente cada una de ellas, una acción de cada una, en primer lugar te tardarías muchísimo tiempo más y en segundo lugar tendrías que invertir mucho más dinero. Los ETFs son algo muy recomendado porque permiten a mucha gente empezar a invertir de forma diversificada sin tener que invertir tanto dinero. Esto es algo súper bueno y que hace algunas décadas no se podía hacer. Entonces, por eso actualmente son tan buenos, tan recomendados. Y yo te puedo decir que invierto el 80-90% de mi dinero en ETFs. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de comprar, ya tengo mi estrategia de inversión, entonces simplemente todos los meses compro y dejo ahí mi dinero, me olvido de eso. Ahora, obviamente esto no significa que todos los ETFs del mundo sean una buena inversión. Algunos han rendido más, otros han rendido menos. Por ejemplo, si invertiste hace 10, 20 años en el ETF que invierte en pura tecnología, pues has tenido un rendimiento súper bueno. Pero eso no significa que en los siguientes años lo vayas a tener. Dependiendo del sector o del país en el que estés invirtiendo, pues vas a tener un rendimiento diferente. Y sí, te estoy diciendo que invertir en ETFs es bueno, pero no todos los ETFs son iguales. La siguiente pregunta que puedes tener es ¿cómo saber en qué ETFs tengo que invertir? Y obviamente esta respuesta no es como así muy fácil. ¿Por qué? Porque sabemos a qué ETFs les ha ido mejor en el pasado, pero no sabemos a qué ETFs les va a ir mejor en el futuro. Entonces aquí lo más recomendable es que diversifiques todavía más. Lo recomendable es que inviertas en 5, 7 ETFs diferentes, porque sí, aunque en un ETF ya estás invirtiendo en decenas, centenas, miles de empresas, sigue siendo de un mismo país o de un mismo sector. Entonces, si todo tu dinero está en un solo país y a ese país le va mal, pues no te quiero decir, pero vas a perder dinero o por lo menos vas a tener una minusvalía fuerte durante un tiempo. Por ejemplo, hay mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, que dicen, sí, vamos a invertir todo en nuestra economía, vamos a invertir todo al S&P 500, que como te digo, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y en los últimos años les ha ido bien, han tenido un buen crecimiento. Pero también tuvieron, por ejemplo, la década perdida. Una persona que invirtió su dinero en el S&P 500 en el 2000, pasaron 10 años hasta 2010 y su dinero no había crecido absolutamente nada, mientras que si lo hubiera invertido en otros países, sí lo habría hecho. La verdad es que en el futuro ni tú, ni yo, ni absolutamente nadie en el mundo sabe exactamente lo que va a pasar. Entonces, pues sí, está bien invertir una parte en el S&P 500, es el índice más conocido del mundo. Y pues estas empresas que están en el índice, Amazon, Starbucks, McDonald's, Microsoft, todas estas empresas, pues ya son globales, como que no son solo de Estados Unidos.
pero igual está bien invertir en algún ETF de Latinoamérica, quizás uno en bienes raíces, otro, no sé, en Asia y así ir diversificando. Ojo, esto no es una recomendación específica diciéndote que inviertas en bienes raíces en Asia, en Latinoamérica y en Estados Unidos. No, simplemente es para que te des una idea de cómo puedes ir diversificando. De todas formas, para saber en qué ETFs deberías invertir y pues hacer tu estrategia, siempre es bueno pues conocer todas las opciones que tienes, saber qué comisiones cobran, qué rendimientos han tenido en el pasado, saber en qué acciones específicamente están invirtiendo, y todo esto lo puedes conocer, lo puedes investigar en la página de los administradores. Algunos de los administradores más grandes en el mundo son Vanguard, BlackRock o Global X. Sea el que sea, tú puedes entrar a internet y buscar, por ejemplo, en este caso Vanguard, entrar a su página, irte a la sección de productos y ver todos los ETFs que tienen disponibles. Y por ejemplo, entrando en su ETF para invertir en el S&P 500 que se llama VOO, puedes ver todos los datos. Entre los más importantes es el precio actual y el porcentaje de comisiones que te cobran, que en este caso es un 0.03%, lo cual es muy poco. También puedes ver los rendimientos que han tenido en el último año, en los últimos 5 años, últimos 10 años, pero siempre recuerda, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. No porque a un ETF le haya ido bien en el pasado, significa que le va a ir bien en el futuro. Y como te digo, una de las cosas más importantes que te tienes que fijar es en las comisiones que cobran. VOO, por ejemplo, cobra una comisión de 0.03%, y aunque no todos los ETFs cobran lo mismo, en general son comisiones bastante aceptables, desde 0.03 los más baratos hasta 0.60, 0.80 los más caros. Pero sí, en cada una de las páginas es como la forma más sencilla de ver las comisiones, los datos, las acciones en las que invierten, rendimientos y todo lo que tienes que saber. Y tu última pregunta, ya sabiendo qué son los ETFs, cómo funcionan, en qué te tienes que fijar, ya sabiendo dónde los puedes buscar, la última pregunta quizás es, ¿dónde puedes comprar estos ETFs? Y lo dejé hasta el final porque realmente es muy fácil comprar ETFs o fondos cotizados. ¿Por qué? Porque básicamente se compran como cualquier otra acción. ¿Cómo se compra una acción o un ETF? Bueno, pues básicamente si no tienes una cuenta, abres una cuenta en una casa de bolsa que esté regulada. Esto es súper importante porque obviamente no quieres que tu dinero desaparezca de un día para otro. Pero sí, si no tienes, abres tu cuenta en una casa de bolsa. Por ejemplo, en México la más conocida es GBM y está regulada. Y dependiendo del país hay otras casas de bolsa, pero algo bastante importante, como te digo, uno es que esté regulada. Y la segunda cosa es que puedas comprar las acciones o las empresas desde tu aplicación. ¿Por qué? Porque hay casas de bolsa que no te lo permiten, sino que tienes que ir a la sucursal o que un asesor te compre lo que tú necesitas. Pero pues obviamente lo más conveniente es tener en tu celular la aplicación y poder tú comprar lo que quieras. Ya que estás en tu cuenta, lo único que tienes que hacer es buscar el nombre del ETF que quieres comprar. En este caso yo estoy poniendo VOO, que es del que llevamos hablando en todo el video, pero también podría ser ILF para invertir en Latinoamérica, VNQ para invertir en bienes raíces o el que sea que hayas investigado. Doy clic en VOO, aquí podemos ver que en este momento está en 6,778 pesos mexicanos. Le daría en comprar. En tipo de orden existen dos. La limitada, que básicamente es tú pones un precio que estás disponible a pagar y si alguien te vende a ese precio, pues ya compras. O también está el tipo de orden a mercado, que en esta tú no escoges el precio, sino compras al precio que está en ese momento en el mercado. Yo normalmente pongo órdenes limitadas para que no vaya a comprar a un precio que está muy alto. Pero sí, después le pones en títulos cuántos títulos quieres comprar. En este caso podríamos comprar nada más uno. El precio al que estoy dispuesto a comprar, vamos a ponerle 6,732. Y por último, vigencia de la orden, que es pues cuántos días está activa, cuántos días se puede hacer efectiva esta orden, que pueden ser de 1 a 20 días. Entonces vamos a ponerle 10 días y comprar. Y pues lo único que queda es esperar a que se complete esta orden. Porque sí, no es automático. Dependiendo del volumen, de cuánta gente esté queriendo comprar y vender ese ETF o esa acción, pues podrá tardar, sí, algunos segundos, algunos minutos, algunos días si es que no hay tanta gente queriendo vender ese ETF o si el precio que pusiste es demasiado bajo y pues nadie te quiere vender a ese precio. Pero sí, como viste, pues realmente comprar es muy sencillo ya que tienes tu cuenta en una casa de bolsa bien regulada y como te digo, lo ideal es tener una muy buena estrategia, una estrategia diversificada en varios países, varios sectores, en diferentes tipos de activos
y dejar tu dinero ahí a largo plazo. No te desesperes. Esa es una de las claves de una estrategia exitosa, dejar tu dinero a largo plazo. Y hablando de estrategias exitosas, te voy a dejar por aquí este video en el que aprendí a invertir como Warren Buffett, que es la quinta persona más rica del mundo y ha hecho todo su dinero invirtiendo en bolsa. Si quieres aprender sobre inversiones, creo que él te puede enseñar bastante, así como me enseñó a mí. Te veo allá.